pongo el contexto de este versículo bíblico. Había, y en el tiempo de Jesús, ¿no es cierto? Habían algo que se llamaban los gentiles, que eran personas que no eran del pueblo judío. Estas personas empiezan a escuchar el mensaje de Jesús y empiezan a aceptar el mensaje de Jesús y empiezan a querer seguir a Jesús, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Había el apóstol Pedro, que el apóstol Pedro era judío de nacimiento, judío, ¿no es cierto? Bien judío, de esos judíos, judíos, ¿no? Entonces él dice, ok, estos gentiles que no son el pueblo de Dios quieren seguir a Jesús, está bien, pero Jesús vino por su pueblo. ¿Cuál era su pueblo? Los judíos. Entonces Pedro dice, empieza a crearse como una doctrina en la que aquel gentil que quería seguir a Jesús tenía que primero judaizarse. Entonces hacerse judío, es decir, era gentil. Para poder seguir a Jesús tengo que hacerme primero judío y luego de hacerme judío, entonces decido o puedo seguir a Jesús. Esta idea la plantea Pedro, porque él era judío pero arraigado, ¿ok? Pero era seguidor de Jesús, entonces él dice, a mí me pasó eso, yo soy judío, ahora sigo a Jesús, pero estos gentiles no son judíos, entonces tienen que hacerse primero judíos para seguir a Jesús. Ahora, eso no es un problema, eso no es un problema. El problema es que Pedro quería establecer las normas que habían en el judaísmo para estos gentiles. Entonces, una de las normas, por ejemplo, para ser judío era ¿qué? Que tenías que circuncidarte. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión se hacía a los niños recién nacidos, ¿no es cierto? Donde les cortaban el prepucio. Para los que no saben qué es eso, la parte varonil, ¿no es cierto? Entonces, pero eso lo hacían a los bebés, es decir, los bebés no se acordaban nunca de que eso les pasó. Pero imagínense en un gentil que escucha el mensaje de Jesús, tenía 30 años, 35 años, y escucha el mensaje de Jesús y dice, yo quiero seguirle a Jesús. Y Pedro dice, sí está bien, pero espérate un ratito, bájese los pantalones, porque le vamos a circuncidar. Imagínate, a los 30 años que te circunciden, Dios mío. ¿Qué pasaba? Que mucha gente decía, eh, no, gracias. Me quedo nomás así como estoy, no pasa nada, tranquilo, yo sigo en lo mío. Y entonces aparece el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, él dice, y de hecho si quieren leer en la Biblia, leerán la Biblia. En la Biblia relata un momento en el que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro tienen una confrontación por este problema. Porque el apóstol Pablo le empieza a exhortar a Pedro y le dice, Pedro, estás mal, estás loco, ¿qué estás haciendo? En vez de permitir que la gente se acerque a Jesús, estás cerrándoles la puerta en la cara. Les estás poniendo reglas, normas, que lo único que van a hacer a ellos es alejarlos de Dios. No lo hagas, Pedro. Pero Pedro seguía. No solo eso que Pedro decía de la circuncisión, también Pedro empieza a hacer énfasis en respecto a la comida. Entonces le dice, el pueblo judío no come ciertos animales, porque la ley, las normas y las reglas dicen que no debes comer estos animales. Entre ellos, por ejemplo, dicen, no comerás roedores. Pongámoslo en esta cultura nuestra. Por ejemplo, según la ley, no deberíamos comer cuisito. Algunos yo sé que están diciendo, amén, eso es de Dios. Yo sabía que ese animal ahí comible era satánico. Pero algunos sufren. ¿Cómo? ¿Cómo el cuisito tan delicioso, tan rico que es? Entonces imagínate que el apóstol decía, tú quieres seguir a Jesús, deja eso, nada de cuyes, cero cuyes. No solo eso, por ejemplo, decía que la ley decía que un judío no podía comer ciertos tipos de crustáceos. Entre ellos, por ejemplo, el cangrejo. Levante la mano a los que les gusta el cangrejo. Pecadores, ¿no? Entonces Pedro dice, no me pueden comer cangrejos si quieren seguir a Jesús. Y entonces al que le gustaba el cangrejo, dicen, lo siento. Es más, había dentro de los alimentos, por ejemplo, que la gente no podía comer cerdo. Imagínense en una fritadita, un buen hornado, ahorita que salimos de votar, ¿no es cierto? Entonces imagínense. Entonces Pedro lo que empezó es a generar una corriente
en la cual les decían, ustedes, ¿no es cierto? Ustedes necesitan hacerse judíos, dejar de comer este tipo de alimentos. Es decir, empezó a instalar un montón de normas y de reglas para que la gente se acerque a Dios, a Jesús en este caso. Y ahí das este versículo que acabamos de leer. Ponle otra vez, por favor, Hebreos 13:9, para que tengan el contexto. Ahí entonces el apóstol Pablo dice, no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de reglas sobre alimentos que de nada sirven a quien le sigue. Lo que está diciendo el apóstol es, oigan, quiero que entiendan algo, que la fortaleza, su fuerza espiritual, la fuerza que va a venir a ustedes no viene del cumplimiento de normas y de reglas. La fuerza espiritual viene a través de ¿qué? Del entendimiento de la gracia de Dios sobre ustedes. ¿Y qué es la gracia de Dios? Es el amor inexplicable derramado de Dios sobre nuestras vidas. Lo que está diciendo, el día en que ustedes entiendan el amor tan profundo de Dios sobre ustedes, que Él estaría dispuesto a hacer todo por ustedes, ese día su fortaleza espiritual va a cambiar. Su manera de vivir la vida va a cambiar. Su manera de actuar va a cambiar. Muchas veces nosotros vivimos frustrados, intentando ser algo que no podemos ser. ¿Por qué? Porque vivimos aferrados a creer que la vida consiste en cumplir leyes, normas y reglas. Pero sabes una cosa, cuando entiendes la gracia de Dios sobre tu vida, entonces tu vida va a ser transformada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quieren experimentar esa gracia, ese amor del Señor. Entonces, como tú piensas, marca tu manera de vivir. Lo que está diciendo es el apóstol, miren, yo quiero que ustedes sean una iglesia fuerte. Yo quiero que ustedes sean gente estable. Yo quiero que ustedes sean gente segura. Y la forma de ser este tipo de personas no es a través de normas y reglas. La forma de ser gente fuerte, valiente, segura en Dios. La forma, ¿sabes cuál es? Conociendo y experimentando la gracia de Dios. Yo conozco mucha gente que es mística, que cuando hablan de Dios hasta la voz les cambia. Oh, buenas tardes, el Señor está aquí. Y son todos místicos, todos raros, yo digo raros. Y piensan que de esa manera, ¿cierto? Se ven o son más espirituales. Pero en realidad, lo que nos va a cambiar la vida es entender la gracia de Dios. Dile al que está a tu lado, tienes que entender la gracia de Dios sobre tu vida. ¿Cuántos quieren ser mejores? ¿Cuántos quieren seguir creciendo? Ok, este es un punto importante, ok. Ahora, ¿qué dice acá en Colosenses 1:6? Esa misma buena noticia, escucha esto, que llegó a ustedes, ahora corre por todo el mundo. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. Así como les cambió la vida a ustedes desde el día en que oyeron y entendieron. Diga conmigo, oír y entender. Desde el día en que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Lo que está diciéndonos acá es que el fruto de la transformación de una persona se da por qué. Déjame el texto, por favor. Se da por qué. Mira lo que dice. La verdad, la buena noticia llegó y ahora corre por todo el mundo y da fruto. ¿Ok? ¿Cuál es el fruto? El cambio de vida. ¿Estamos hasta acá? Ese es el fruto, un cambio de vida. ¿Ok? Ahora, lo que dice es, este cambio de vida no vino porque alguien te puso normas. No viene porque alguien te pone reglas. Porque ahora vienes a la iglesia, entonces tienes que vestirte de tal manera. Ahora que vienes a la iglesia, entonces tienes que hablar de tal manera. No, 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 señores. Este cambio de vida no viene por reglas. Este cambio de vida vino ¿por qué? Porque entendieron, porque oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Si se dan cuenta el poder que existe cuando entiendes la gracia de Dios sobre tu vida, eso te va a transformar la vida. No reglas, no normas. Mire, yo hemos hablado algún momento, nosotros asistíamos con mi esposa, ella mucho más tiempo que yo, pero asistíamos a una iglesia donde el pastor se paraba en la puerta. Se paraba en la puerta a la entrada y veía a las mujeres que venían pintadas la cara.
Y si venías pintada la cara a la iglesia, entonces te decía, hermana, no entre, váyase al baño, por favor, quítese esa pintura y regrese. ¿Qué le parece eso? Yo voy a hacer lo mismo. Sí, yo me voy a parar en la puerta. Pero hay personas a las que les voy a frenar y les voy a decir, hermana, por favor, vaya al baño y píntese. No me venga así a la iglesia. Denle un aplauso al Señor. Así no me venga a la iglesia. Sí, porque algunos necesitan pintarse de verdad. Por favor, vienen ahí con cara de dormidas. Vienen a un encuentro con Jesús, vengan guapas, bonitas, desen el tiempo, pónganse un rimelcito. Qué locura, ¿no? Claro, entonces esto era como, ok, eh, vienes a la iglesia, entonces inmediatamente tengo que hacer de ti o establecerte a ti un montón de normas, de reglas. ¿Para qué? Para que te parezcas a nosotros. Y lo que dice la palabra es todo lo contrario. Yo le preguntaba ayer en una reunión que teníamos con niños, les pregunté y les dije, ¿qué hizo Jesús primero? ¿Les evangelizó o les discipuló? Y la respuesta fue les discipuló. ¿Por qué? Porque lo que hizo Jesús es tomar a un pescador, tomar un grupo de gente y no les empezó a hablarles ni siquiera en sí de él mismo, sino simplemente empezó a discipularlos, a amarlos, a caminar con ellos. Y en el camino ellos fueron entendiendo todo lo que era Jesús, quién era Jesús, hacia dónde tenían que ir en el propósito con Jesús. Entonces entendemos que lo que Jesús quiere hacer con nosotros es primero revelarnos su amor y su gracia profundamente para que de esa manera empiecen a ver qué cosa, transformación en nuestra vida. ¿Cuál es el problema? Que la iglesia lo hace al revés. Que lo que hace la iglesia es implantar un montón de reglas y normas a cumplir, ¿sí? Y si no las cumples, entonces no estás para entrar acá, no eres parte de. Pero qué bonito entender que el amor de Dios derramado sobre nosotros es todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Para caminar de la mano con Jesús. Ahora, escuchaba alguna vez a alguien decir, pero pastor, ten mucho cuidado con predicar de la gracia. Alguien decía esto, porque cuando tú predicas de la gracia, puede ser que estás dando licencia a la gente para pecar. Es como, pequen, que Dios los ama igual. Y no es así. Y de ninguna manera es así. Y lo hablo desde la misma perspectiva personal. Entonces la iglesia pensó que mientras más duro se hable del pecado, entonces la gente va a cambiar. Pero lo que está diciendo aquí la palabra es todo lo contrario. Lo que la palabra está diciendo es que mientras más comprensión tenga del amor y de la gracia de Dios sobre mi vida, más voy a ser empujado ¿a qué? A hacer lo que a Dios le agrada. ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros, o yo he escuchado esa frase de como lo que es más prohibido es lo que más da ganas? Si no han escuchado eso, es que mientras a los jóvenes se les dice eso, los jóvenes dicen es que mientras más les prohíbes, más deseos, más se aferran. Y eso es verdad. Y eso está lo que dice el apóstol Pablo. Miren en Romanos 7:7-8. Miren, ojo con esto. Uy, ya me estoy perdiendo, metiendo en terrenos peligrosos. Dice, ¿es que acaso estoy dando a entender que la ley de Dios es pecado? Claro que no. La ley no es pecado, pero fue la ley la que me enseñó que en mí había pecado. Jamás me habría dado cuenta de lo que es codiciar si la ley no me lo hubiera dicho. No codiciarás. Pero el pecado usó aquella ley que condena, ya conmigo, la ley condena, ¿ok? La codicia para despertar en mí toda clase de malos deseos. Si no hubiera ninguna ley que transgredir,
Wow. Por eso dije que me estoy metiendo en terrenos peligrosos. La ley, cuando hablo de las normas de la ley, pues partiendo desde la ley de Dios que se fue establecida, muchos hemos pensado que la ley se nos fue dada y se nos entregó, escúchame acá, ¿para qué? Para que la cumplamos. Eso hemos pensado siempre. Es que la ley está puesta para cumplirla. Ahí está. Pero lo que pasa es que la ley, escúchame esto, fue puesta, establecida, para ser un reflejo, escúchame esto, para ser un reflejo de la santidad, de la pureza y de la perfección que solo existe en Dios. Y para que nosotros, al ponernos frente a la ley, nos demos cuenta a veces lo rotos, lo dañados, lo quebrados que estamos frente a esa ley. No sé si hay alguien que me está entendiendo acá. Lo que está pasando es que Dios está diciendo, mira, voy a ponerte la ley aquí, ¿ok? Para que te des cuenta. Primero, que la ley representa la santidad, la pureza y la perfección de Dios. Y para que te des cuenta que tú lo vas a intentar muchas veces cumplir esta ley. Pero también muchas veces al intentar cumplir esta ley vas a fracasar. ¿Sabes por qué? Porque tú no eres Dios. El problema es que lo que pasó en el Antiguo Testamento se refleja en el Nuevo Testamento cuando personas intentaron cumplir toda la ley como venía y se pusieron un manto de perfección sobre ellos, haciendo creer a la gente que ellos estaban logrando cumplir toda la ley. ¿Quiénes eran estas personas? Los fariseos. Los fariseos tomaron una posición en la que dijeron, nosotros cumplimos toda la ley. Y eso los colocó en un nivel de autoridad frente a todo el pueblo. Entonces todo el pueblo decía, ellos sí cumplen la ley. Pero se dan cuenta que Jesús hizo con los fariseos. ¿Qué les dijo Jesús a los fariseos en una ocasión? Sepulcros blanqueados. Les dijo, hipócritas. ¿Por qué les dijo hipócritas? No solo porque no cumplían, sino porque ellos se habían mostrado como que sí lo hacían. ¿Sabes cuál es el problema? Escúchame esto lo que te voy a decir, iglesia. Dios no tiene problema con tus luchas. Dios tiene problema con que quieres mostrar una imagen de perfección que no la tienes. Dios ama la transparencia. Dios ama la honestidad. Y Dios hace que esto en nosotros venga una transformación desde donde estamos. Desde donde yo estoy hoy. Desde donde está mi vida hoy. Yo estoy aquí parado por la gracia de Dios, inmerecidamente. Yo no estoy parado acá porque yo sea mejor que ustedes. Yo estoy parado aquí por la gracia y la misericordia del Señor, porque Él me puso este llamado y este propósito en mi vida. Pero lo que estamos hablando acá es que el Señor lo que está haciendo en nosotros es que a través de la comprensión de su amor, de su gracia inmerecida, empieza a transformarnos desde adentro hacia afuera y no desde afuera hacia adentro. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué le hace daño al hombre? ¿Lo que come o lo que sale de él? Lo que está en el corazón. Porque la Biblia dice que lo que comemos, o sea, el hornadito, es fuerte, pero la Biblia dice que luego se va por la letrina. No se afecta. Pero un corazón dañado, un corazón que no perdona, un corazón que no entiende el amor y la gracia de Dios y se autoelimina constantemente de su relación con Dios, es algo que sí le afecta. La ley, les decía, es santa y justa porque refleja la esencia de nuestro Dios. La ley era como una radiografía que mostraba cómo estaba la humanidad. La ley, escúchame esto, si estás tomando nota, la ley no fue dada para perfeccionarnos, la ley fue dada para condenarnos. Lo leímos acá, no me estoy inventando, lo acabamos de leer. Pablo dice,
Mira, Pablo dice, pero el pecado usó aquella ley que condena. Ajá. Entonces, la ley fue puesta ¿para qué? No para perfeccionarnos, sino para condenarnos. Cuando estoy refiriéndome a esto es ¿para qué? Condenarnos me estoy refiriendo a qué? Para que entendamos cuál es nuestra condición. Y que desde ese entendimiento de nuestra condición, lo que hagamos es humildemente reconocer que no podemos sin Dios. Que no podemos ni ser perfectos. Por eso Jesús en una ocasión, recuerdan que dijo que hay un solo bueno. ¿Y quién es ese bueno? Solo Dios. Pero muchas veces nosotros nos creemos bonitos. Es que le di, como Fabi decía, le di al Señor que limpia el parabrisas. Entonces soy buenito. Y equivocamos, pensando que porque hacemos estas buenas obras. Alguien me escribía ayer y me decía, pastor, me hicieron una pregunta, y me encantan esas preguntas. Porque me hicieron una pregunta, una persona que está viviendo, ¿cómo se dice? Como en unión libre. Y le había hecho esta pregunta a esta joven y me dice, me preguntaron que si es que ellos se mueren hoy, ¿a dónde se van? ¿Al infierno o al cielo? Porque en la iglesia a la cual ellos asisten, les dijeron que ellos están en pecado capital. Ya sabe de qué se trata. Entonces ella, claro, ella asombrada me dice, Paz, primero explíqueme, porque yo no sé nada, porque obviamente ella creció en la iglesia acá. Yo no entiendo eso de capital y de venial. Desde ahí me dejó chiflada, no sabía ni qué responderle. Entonces le expliqué, le digo, la iglesia tradicional determinó dos tipos de pecados. El pecado capital, que es el pecado que te condena directamente al infierno, y el pecado venial, que es el que si le caes bien a Dios, te va a perdonar. Entonces ya les decía, partamos desde ahí. Desde ahí hay un error doctrinal. ¿Por qué? Porque en ningún lado en la Biblia se establece ese margen de valoración de pecados. La diferencia de pecados se establece en las consecuencias de los mismos. No es lo mismo robarme un chicle que robarme 3 millones de dólares del gobierno. ¿No es cierto? Si te robaste un chicle, tu mamá se entera, te va a caer, chancletazo. Te robaste 10 millones de un contrato del gobierno, se entera la ley, te vas 15 años preso. Eso pasa en otros lugares. Pero eso debería pasar. ¿No es cierto? Eso es como en el mundo de Gumball. Pero las consecuencias son difíciles. Pero no se establecen diferentes tipos de pecados. Entonces, mira, aquí viene el tema. La persona esta le dice, pero es que no puedo entender. Digamos que yo estoy dando de comer al pobre. Cuido a mis papás. Soy responsable. No hago nada malo. Y la pregunta fue esta. A pesar de todo eso, Dios, por vivir en unión libre, ¿me va a mandar al infierno? Respuesta complicada. Pregunta complicada. Entonces yo les decía a ella, primero te voy a decir, porque yo tenía este mensaje ya preparado, y le digo, primero te voy a decir algo. Tus amigos necesitan comprender la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos están metidos en su mente que el amor y la misericordia de Dios está supeditado ¿a qué? A sus acciones. Entonces ellos creen que mientras más acciones buenas hagan, entonces se ganan el amor de Dios. Y por eso en su mente la pregunta es, ¿por qué si hago tantas cosas buenas para Dios? ¿Por qué? Porque hago una cosa mala, me voy a ir al infierno. No es justo. Y se establece la justicia terrenal en nuestra mente. Pero ahí es donde necesitamos rompernos la cabeza para entender que la justicia terrenal no es la misma justicia celestial. Y que Dios lo que está diciéndonos es que nosotros, usted y yo, no somos salvos por nuestras obras. Somos salvos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Punto. Se acabó. Dale un aplauso a Jesús. Y yo sé que algunos en la mente religiosa están, Diosito lindo, pero y entonces,
que hay que ser buenos cristianos. Ay, esperen, estoy en la mitad del mensaje, mi pastorita. Déjeme. Vamos a tranquila. Mi esposa es la primera que me quiere quitar el micrófono ahorita. Tranquila, pastora, confía, confía, pastora. Entonces esto me lleva al otro punto es, ¿por qué al ser humano le cuesta entender tanto la gracia? Mi pastorita, ¿por qué al ser humano le cuesta entender tanto la gracia de Dios? Porque como humanos estamos inundados de sistemas de creencias y de estándares. Ajá. Porque los estándares nos hacen sentir seguros y no sentirnos rechazados. Entonces, yo prefiero creer que si hago cosas buenas, Dios no me va a rechazar. Ese es mi estándar. ¿Ok? Pero también entonces empieza esa parte del entendimiento de la gracia de Dios. Ahora, el entendimiento de la gracia de Dios, yo lo relacioné con algo así, con esto. Y le puse un nombre, le dije, entender la gracia de Dios es entender un amor extravagante. Digan conmigo, extravagante. ¿Qué es extravagante? Por eso le dije, quiero explicarles. ¿Qué es extravagante? Extravagante, según el diccionario, dice que es extra, fuera, es decir, está fuera o más allá. Y vagante quiere decir persona que camina. Es decir, extravagante es aquello que se mueve fuera de los límites naturales. Eso es extravagante. Que se mueve fuera de qué? De los límites naturales. Imagínense, hace años también, lo normal que un pastor se vista, por ejemplo, era con traje y corbata. Si no, madrecita linda. ¿Okay? Entonces, claro, uno llegaba a la iglesia y decía, ¿cuál es el pastor? Y se lo notaba al pastor porque normalmente estaba con traje, con corbata y con una Biblia Thompson ahí grandota, ¿no es cierto? Y un adicional, ¿no es cierto? Tenía traje, corbata, Biblia y panza. Porque hay un dicho que dice, pastor sin panza no da confianza. Entonces parece que ese lema era muy fuerte y todos tenían eso. Entonces ese era el status quo de un pastor. Tenía que ponerse corbata, traje. Ahora ya no es así tanto. Si usted me ve acá vestido así, ¿y cuál es el pastor? ¿Se da cuenta que yo puedo pasar no por pastor, si me uno a todos ustedes, puedo pasar como uno de ustedes? Obviamente mucho más guapo, obviamente con... Mentira, sí. No, pero se da cuenta que puedo pasar por uno de ustedes. ¿Por qué? Porque rompimos el status quo de eso. Salimos de los límites naturales. Ahora, imagínense que yo mañana, el próximo domingo, le estoy preparando mentalmente. Yo salgo el momento de la predicación y salgo con unos pantalones anchotes arrastrándose y de colores, con una camiseta así. Me dejo el pelo como el de Kurt Cobain y entro así, ¿no? Buenas tardes, soy su pastor. ¿Qué va a pasar en su cabeza? Honestamente, yo sé que hay muchos que dicen, no, algunos dirán, ¡ay, qué lindo! Yo le diría, ¡wow! Este es mi pastor. Pero estoy más que seguro que mucha gente se bloquearía y diría, "Ah, ¿qué le pasa?" Miren, si algunos se dieron cuenta hace un par de semanas, yo ando creo que en la crisis de los 40. Ore por mí, por favor. Pero ¿sabes algo que sí le voy a decir? Yo le decía a alguien, ¿no? Decía, mira, a mí capaz me agasté, es que siento así, capaz me está agarrando mi crisis de los 40, pero relajado. Yo he escuchado otras crisis de los 40 que se van, que se consiguen amantes, que dejan los matrimonios, que se quieren conseguir una de 20. No, eso no, eso no. O sea, a mí me dio mi crisis, me está dando mi crisis de mis 40, que dije, voy a dejarme mostacho. No sé si alguien se dio cuenta semanas atrás. ¿Tú te diste cuenta? Gracias. Tú sí prestas atención a los detalles. Entonces, yo me estaba dejando el mostachito, ¿no? Y claro, salí de la reunión y algunos mensajes, ¿no? Unos a favor y otros en contra. Unos, se le ve bien, pastor, parece un pastor hipster. Otros, ¿qué es eso? En cemento no cría hierba, que no sé qué, que no sé cuánto, así. No. Ahora,
Yo le voy a decir algo. Yo me corté, pero ¿sabe por qué? No por lo que ustedes dijeron. ¿Sabe qué? Me importa. Me vale. Yo me corté porque quise. Ya, se acabó. ¿No es cierto? Ya nos dimos cuenta, pastor, que se cambió de peinado. Mi crisis de los 40. Está bien. ¿O hago daño con eso? No. Pastor, tiene arete. ¿Qué le pasa? Qué hermoso. ¿Entienden lo que es extravagante? Sale de los límites naturales. ¿Por qué quise ponerle? Ahora, cuando hablo de esto de extravagancia, escúcheme esto. Estoy dando pequeños detalles con mi ejemplo personal. No quiere decir que porque me pongo mostacho, porque me estoy cambiando el peinado, porque por ahí me puse un arete, porque mi hija me dijo, un día me vio, yo tengo arete desde los 15 años, por si acaso. No es que ahorita me agarró. Y un día mi hija me dice, pa, ese hueco todavía funcionará. Digo, no sé, prueba. Pasó como si nada, 20 años, 30 años después. Y mi hija me dijo, te queda lindo. Le digo, ¿te gusta? Sí. Ah, si te gusta, me lo quedo. Sí, sí me gusta. ¿Ya? ¡Ah! Un siervo del Altísimo. Míreme. Mentira. No, no, escúcheme. Yo sigo siendo el mismo. Sigo apasionado por Jesús. Sigo amando a Jesús. Le quiero honrar. Le quiero servir. Quiero amar mi familia. Quiero ser testimonio. Quiero ser la luz y la sal de este mundo. ¿Sabe por qué? Porque el amor extravagante de Dios me llenó hace muchos años y me sigue llenando. Otra vez, no importa lo de afuera, lo que importa es lo de adentro. No se asuste. Entonces, la extravagancia, le decía, es de eso, es el nombre que le puedo dar al entendimiento de la gracia. Es un amor extravagante que pasa de mis límites, de mis pensamientos. Cuando entendemos eso, entramos en otro nivel. Las cosas empiezan a fluir de mejor manera. Ya no estás batallando, escúchame. Ahí viene mi pastorita la respuesta. Y si me ayudan el piano sería chévere. Ahí viene la respuesta. Escuchen, esta respuesta es para muchos de ustedes. Cuando entiendo el amor y experimento el amor tan extravagante de Dios aquí adentro de mí, las cosas empiezan a fluir. Yo ya no estoy peleando por cumplir normas ni reglas. Estoy amando a mi Dios. Y ese amor que fluye dentro de mí hace que yo le quiera honrar al ser que me amó como nadie más me ha amado en la vida. Yo ya no estoy luchando por ganarme el amor de Dios. Simplemente estoy fluyendo en el amor de Dios. Y eso te cambia la vida. Porque entonces ya no es algo que, ¿sabes por qué muchos están frustrados? Batallando día a día por querer cambiar en esto, cambiar. Tengo que dejar esto, tengo que cambiar esto. Hoy te vengo a decir algo. ¿Sabes qué? Deja de enfocarte en querer cambiar algo en ti y enfócate en experimentar el amor y la gracia de Dios en tu vida. Porque cuando lo vivas día a día, lo experimentes día a día, lo fluyas día a día, ¿sabes qué? Vas a dejar de amar aquello que amas y que sabes que a Dios no le gusta. Pero no por obligación. Lo vas a hacer porque hay algo dentro de ti que te está llenando tanto que no te hace nada falta lo que está afuera. Vas a entender ese momento, ese instante. Por eso el apóstol dijo esto: la fortaleza espiritual de ustedes no viene por mandamientos. La fortaleza espiritual de ustedes viene por la comprensión de la gracia de Dios. Yo he visto muchos, no todos, no voy a hablar de todos, pero he visto a la gran mayoría de gente que mientras más le hinchas con los mandamientos y con los mandamientos, más hipócrita se vuelve.
y se va, y se va, y en algún momento me sumo. Nos vamos volviendo expertos en maquillar nuestra espiritualidad. Y nos vamos cada vez más aprendiendo el arte de ser hipócritas. Y aprendemos más porque como ya sabemos cómo hablan los cristianos, entonces yo empiezo a hablar como ellos. ¿Sí das cuenta cómo me voy volviendo un experto? Y luego no solo me vuelvo un experto, sino me vuelvo un fariseo. Porque ahora ya no soy solo un experto, sino que exijo que los demás sean tan expertos como yo. Pero eso es lo que Dios no quiere. Escucha lo que te voy a decir acá. Dios no maquilla muertos. Dios da vida a los muertos. Y Dios quiere dar vida a nuestra vida. Dios quiere soplar vida a nuestra alma a través de su amor. Dios no quiere que seas alguien que vengas a la iglesia, pero que un viernes te olvidaste lo que haces en la iglesia. Pero tampoco quiere que yo venga sobre ti y te imponga un montón de normas y reglas y que te obligue a hacer lo que yo creo que debes hacer. Por eso hablamos de este es un lugar para todos. Aquí tú eres libre, pero tu libertad va a estar basada en la profundidad de tu relación con Dios. Mientras más profunda tu relación con Dios, escúchame, más libertad vas a tener. Mientras más profundo esté tu intimidad con Él, más libre vas a ser, no más esclavo. Algunos le tienen miedo a comprometerse con Dios y con la iglesia porque dicen, es que si me comprometo me toca dejar esto, me toca dejar esto, me toca dejar esto. Sácate de eso. Quítate eso de la cabeza. Quítate eso de la cabeza. Lo único que necesitas entender es que mientras más te metas en el río de Dios, más vas a entender el amor inmerecido que recibes de Él. Y eso va a afectar directamente a tu conducta personal. No porque la iglesia te lo dice, no porque un líder te lo dice, no porque papá te obliga. No, hay jóvenes que viven escondiéndose de los papás. Joven, no te escondas más. Dios te quiere libre. Dios no te quiere escondido. ¿Recuerdas lo que le pasó a Adán y a Eva cuando pecaron? La Biblia dice que después del pecado de Adán, él fue y ¿qué? Y se escondió. Y Dios le dijo, ¿por qué te escondes? El amor y la gracia de Dios no tiene problemas con nuestros errores, pero sí con nuestros temores. Fallaste. Es momento de entender que Él te sigue llamando nuevamente para amarte. Y como no conocemos de ese amor, entonces no podemos dar ese amor. Nadie da de lo que no tiene. Queremos amar este mundo. Este mundo necesita, no, escúchame, este mundo no necesita más iglesias que lo único que hagan es implantar cargas de reglas, de normas, de así tienes que ser, así. No, este mundo no necesita eso, por favor. Este mundo necesita gente que ame y que a través de esa expresión del amor la gente conozca al Dios que los puede transformar. Entonces, para yo poder dar ese amor, ¿qué necesito? Llenarme de ese amor. Y por eso este mensaje de hoy, porque este mes vamos a llenar este mundo de amor. Donde quiera que vas a ir, pero necesitas llenarte de ese amor. Esta es una palabra para alguien
Dios ama, Dios te ama e incluso ama tu realidad actual y quiere trabajar desde ahí contigo. Desde ahí quiere trabajar contigo, desde tu realidad actual. Algo que he aprendido mucho en este tiempo es el poder de la vulnerabilidad. El poder de hablar abiertamente con otros de las luchas que tienes, de las batallas que tienes. ¿Sabes cuál es mi sueño? Sueño con una iglesia en la cual tú puedas ser libre de hablar, todo lo que estés luchando, y que no te avergüences y que no te escondas y que lo puedas hablar, porque entiendo que desde el hablar le va a hacer bien a tu alma y desde ahí vas a empezar a curar. ¿Recuerdan al hijo pródigo? El hijo pródigo, dice la Biblia que este hijo le pidió su herencia a su padre. Dijo: Padre, dame lo que me corresponde. Y no sé si ustedes han prestado atención, pero yo lo presté atención ahora. ¿Sí está prendido el aire? ¿Sí? Okay. Entonces el fuego de Dios. Si prestan atención que le dice: dame la herencia. Y no sé si ustedes prestaron atención a esto. La Biblia dice: y el padre, escuchen esto, les dio la herencia. Lo dijo en plural. No solo le dio la herencia al que lo pidió, dice: les dio la herencia. Dios me mostró así, ¿entendí? ¿Te das cuenta? Fueron a los dos que les di la herencia. El uno coge la herencia y se va. Y ustedes saben la historia. Dice: y malgastó todo lo que tenía. Hizo lo que le dio la gana con eso. Incumplió las reglas y las normas de lo correcto. Llegó un momento, escúchame, las consecuencias de sus actos los llevaron a una miseria total. Oigan, escúchame esto, por favor, iglesia. La gente que no está caminando con Dios, la gran mayoría está cargando con las propias consecuencias de sus malas decisiones. Es así. ¿Y por qué la iglesia tiene que ponerle más dolor a su dolor? ¿No somos acaso los llamados a abrazarlos en medio de su dolor? Y entonces este muchacho se queda sin nada, se gastó todo, tiene hambre, va a comer la comida de los cerdos. Y la Biblia dice: y tenía deseos de comer la comida que comían los puercos, pero nadie le daba. Y en un momento dado, miren lo que pasa acá, Lucas 15. Por fin, escucha esto, esto es algo lindo. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó: en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él, y le diré que no merezco ser su hijo. Se autocastiga, pero que me dé empleo y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores. Se pone el mismo y se quita el nivel de hijo a nivel de esclavo. Entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con brazos y besos. Les explico rapidito esto que Dios puso en mi corazón. Está el hijo pródigo sin comer, reacciona. Muchos dicen se arrepiente, pero ¿sabes lo que yo veo acá? Lo único que le pasa al hijo pródigo es que dice, en otras palabras, se avispa y dice: qué tonto que soy. Ojo, no dice: en la casa de mi padre me voy a arrepentir de lo que he hecho. Dice: en la casa de mi padre hay comida, hay trabajadores. ¿Sabes lo que está pensando él? Él no está pensando realmente en su padre. Él realmente está pensando ¿en qué? En su necesidad. Y sabe que su necesidad será resuelta ¿dónde? En la casa de su padre. Muchos se acercan a Dios solamente para resolver sus necesidades, pero no hay realmente comprensión
de la importancia del padre en la vida de uno. Ahora, ok, él vuelve. Este no es el punto, no estoy hablando solamente que de detalles del hijo. Él vuelve, les decía hace un rato también, se autoelimina, se autocastiga, se quita de la condición de hijo, porque eso es lo que hacemos. ¿Por qué? Porque no estamos en el estándar, no cumplimos las normas. Entonces yo me saco de hijo, yo no puedo asistir a la iglesia, yo me aparto de Dios, yo no sirvo para esto, y entonces nos alejamos. Pero ¿qué pasa? El hijo pródigo regresa, ¿y qué dice la Biblia? Que el padre, cuando estaba lejos su padre, corrió hacia él lleno de ¿qué? ¿Lleno de qué? Lleno de amor. Y lo recibió ¿con qué? Con abrazos y besos. No sé si prestas atención. Ven acá, Yair, un rato. Deja la cámara un ratito ahí. Ven acá, sube volando. Rapidito, hijito, se nos va el tiempo. Tú eres el hijo pródigo, ¿ok? El hijo pródigo venía pensando, a ver, ¿qué le voy a decir a mi papá? Le voy a decir que he pecado, le voy a decir que me perdone, le voy a decir que me deje, ¿cierto? Esto pasó. Cuando lo vio al hijo pródigo, el padre, voy a ejemplificar lo que dice, lo miró de lejos. Padre, pecado. Cállese. Lo que pasa es que, beben, lo que pasa es que el padre, escucha, todavía no escuchó el discurso del hijo. Y el padre ya lo llenó de abrazos y de besos. ¿Te das cuenta lo que significa eso? Que el amor del padre no se condicionaba a lo que él iba a hacer. Él podía ver, escucha esto, él podía volver igual de rebelde que como se fue. Igual su padre lo iba a abrazar y lo iba a llenar de besos y de amor. ¿Sí entiendes lo que te estoy diciendo? El amor de tu padre no está condicionado, pero la comprensión de ese amor y esa gracia te va a transformar la vida a ti. A ti. ¿Cuántos quieren ese amor del Padre sobre ustedes? Hoy es un día muy especial. A diferencia de lo que pasó con su hermano, mira lo que dice en el verso 29. Está hablando el hermano mayor. Pero él, muy enojado, le dijo: he trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido. Pero a mí jamás me has dado siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. ¿Sabes lo que dijo el hermano? En otras palabras, el hermano dijo: no es justo. No es justo. Porque el amor humano se basa en la justicia humana. Si te portas bien conmigo, te amo. Si no lo haces, te rechazo. Pero el amor de Dios no es como el amor humano. Y eso es lo que necesitamos entender. Rompe tu cabeza de pensar que el amor de Dios es igual al amor humano. No lo es. Tu papá, Dios, tu Padre Celestial, no es o como fue tu papá terrenal. No lo es. No lo pongas al mismo nivel. Entonces tu papá te castigaba por tus errores y tú sigues pensando que Dios te castiga por tus errores. Le estás poniendo a tu Padre Celestial al mismo nivel que tu Padre terrenal, y tu Padre Celestial no está al mismo nivel.
Este joven, ¿qué le dijo? Toda mi vida te he obedecido. En otras palabras, todas las reglas he cumplido. Y no me has dado lo que le das a este. ¿Qué era lo que le estaba dando? Porque les había dado la herencia a los dos. ¿Sabes qué estaba reclamando este hijo? La gracia. No dice más la historia, pero yo quiero imaginarme que ese muchacho algún día también experimentó gracia. Algún día vio y cometió un error y conoció la gracia también de su padre sobre él. Porque algún día, escúchame, iglesia, algún día todos necesitaremos gracia de Dios. Todos. Todos. Por lo tanto, por favor, da gracia a la gente que está afuera. El amor extravagante de Dios es una manifestación de su esencia y no un premio a tu conducta. Voy a repetir esto. El amor extravagante de Dios es una manifestación de su esencia y no un premio a tu conducta. Ahora el apóstol Pablo dijo, por eso pecaremos de ninguna manera. De ninguna manera. Romanos 8:35. Ponte de pie, por favor, mientras escuchas esto. ¿Acaso hay algo? Escucha. Escucha. Esto es para ti. Esto es para ti. ¿Acaso hay algo que te pueda separar del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. ¿Será que Él ya no nos ama? Y termino con Efesios 2:8. Dios te salvó por su gracia cuando creíste. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo. Es un regalo de. Oro para que en los próximos minutos una ola del amor de Dios venga sobre ti. Que te sane, que te cure, que te abrace. Y que salgas de este lugar transformado para transformar a otras personas. Aquí se va a quedar la culpa. Aquí se va a quedar la carga.